seguro. Si no, ya hablo poco, imagínate. Yo no tengo prisa. La prisa de momento no. No. ¿Por qué hay tanta animadversión a los pinganillos? ¿Por qué los pinganillos cogieron esa fama de que son lo peor del ciclismo cuando al final es la mejor herramienta que tiene un director para trasladar el conocimiento? O sea, ¿por qué en otros deportes está bien visto que el director, que el entrenador dé órdenes y en el ciclismo parece que es el mal de todo? Es que en el único deporte donde se frena la tecnología y donde se limita este tipo de cosas, ya sea a nivel de, por ejemplo, de medidas de bicicletas, de cabras y de historias, también con los pinganillos, es el freno ciclismo. de disco. Todo. Lo del freno de disco, yo he de decir que el freno de disco, tal cual está, tiene un punto de peligro, que se podría corregir. Porque es meter un cubredisco, sobre todo en la rueda delantera, que tú cuando hay una montonera y estás en el suelo y te viene tienes el pie como lo tengo yo ahora, y te embisten por detrás, hacen pruebas, meten la rueda a 50 por hora y le meten un fiambre así y dicen, no, esto no corta. Pero es que falta el componente de que tiene un tío de 70 kilos encima, la rueda girando a 50 por hora y que te embista. O sea, eso es una cuchilla. Me opuse un poquito, no veía bien el tema del disco, pero no era por el hecho de ser la tecnología. Yo era por el hecho de que o todos con disco o todos sin ellos. En el momento que te frena alguien delante con disco y tú no llevas disco, te lo comes. Porque tarda más hasta que da una vuelta. Sí, yo solo lo sé, pero... Entonces yo lo que decía era, o pones una normativa que todo el pelotón vaya con disco por seguridad. Yo era todo por seguridad. No era por el hecho de ser disco o no ser disco. Yo era el hecho de la seguridad. Es decir, si tú tienes un margen de frenado de 10 metros y yo tengo uno de 20 y hay una montonera, se cae alguien, yo no voy a tener tiempo de frenar en los mismos metros que vas a frenar tú. Pero te voy a poner otro ejemplo. Yo si voy con aro de carbono y con aro de aluminio, la frenada es distinta, sobre todo mojado. Pero no hay tanta diferencia. La diferencia de frenado es que una bicicleta de disco en mojado frena prácticamente igual que en seco. Si no frena los mismos metros es por la adherencia de las ruedas. Es por la cubierta, no es por la frenada. No es por la potencia de frenada. Sin embargo, la de aluminio y la de carbono, esa diferencia es mucho menor. Es decir, si estamos hablando que tú necesitas con disco 10 metros y yo 20, con carbono, con el aluminio, pues en vez de 20 son 18. Yo corrí hasta el penúltimo año sin disco, porque en mi equipo no corrían con disco. Y yo viví situaciones de bastante apuro por no llevar disco y otros llevar disco. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Tú sabes lo que llevas en manos, tienes una madurez, lo que hablábamos antes. Te anticipas a lo que puede pasar. Tienes una madurez, ves más el riesgo, sabes que no tienes que ir tan soldado a rueda porque si te frenan es complicado y cuando llegabas a una bajada, por ejemplo, y el pelotón va todo enfilado, pues dejas un par de bicicletas que siempre te dan poquito margen y si te frena mucho te puedes echar a un lado y adelantas al que va frenando. Había otras circunstancias, por ejemplo, como cuando vas en pelotón, que yo escapaba siempre a la zona central del pelotón. Intentaba ir siempre por un lateral, más o menos me protegía, pero en lugar de ir en medio del pelotón, siempre a un lateral. Porque si había cualquier frenazo, cualquier cosa, lo comías. Me iba al suelo. Y el tema principal que decía yo del disco era eso, o todos corremos con disco en las mismas circunstancias o todos corremos sin disco. Y después, por otro lado, el tema esa de la seguridad, que no cuesta nada hoy en día, con la tecnología que hay, meterle un pequeño protector en carbono, que no pesa nada. Sí, eso es cierto. Eso y meterle ese pequeño protector, como llevan las motos de motocross, pero bueno, una moto pesa 100 y pico kilos, entonces tienen que ser fuertes, pero tú es simplemente algo que evite que ese disco toque directamente contra una pierna. Yo tengo la sensación que a veces la UCI saca normas por decir aquí estoy. O sea, sí, cosas totalmente, como por un lado absurdas en el cuadro de la bicicleta. Por ejemplo. O sea, y decían, no, es que sois un ejemplo para los niños. ¿Tú te imaginas ahora que prohíban cruzar el coche en los rallies porque la gente lo está viendo? Forma parte del espectáculo. Y en las escuelas deportivas, en las escuelas de ciclismo es donde tienen que dar esa formación a los chavales para decirle, oye, así no te sientes. Y quizás donde hay que a lo mejor prohibir esa posición es hasta juveniles. Yo incluso hasta creo que no, porque yo creo que tampoco, realmente los críos tienen que coger esa técnica. Un crío, cuanto más técnico sea de joven,
no va a pasar penurias de mayor. Es que prohibimos hacer eso y permitimos el descenso en BTT. Exactamente. O el ciclocross corriendo con barro, o metemos ratos llenos de lama para ir encima de la bicicleta. Entonces son cosas que son decisiones incongruentes totalmente. Igual que me parece una chorrada las limitaciones en las cargas. Me parece totalmente una chorrada, porque creo que la flexibilidad y capacidad para ir haciendo fuerza encima de una bicicleta estirado es una capacidad física que unos corredores tienen y otros no. Me parece absurdo. O sea, la posición que llevaba Brangolano en una cabra era una capacidad que él tenía. Las medidas estaban abiertas para todo el mundo. Y él era capaz de ir así y otros no eran capaces. O Borman era capaz de ir así. Era una capacidad física de él. Le estás limitando una capacidad física. Es como si ahora un nadador que tenga los pies grandes le decimos, no, tienes un pie proporcionalmente más grande que tus compañeros y entonces no puedes nadar. No puedes nadar o te tienes que cortar los dedos. A mí me pasaba. Yo en la cabra iba siempre al límite de medidas de lo que me permitía y siempre iba corto. Si quería ir más largo tenía que llevar un retroceso mucho mayor, con lo cual ahí ya perdía la posición respecto al pedaleo, que es como tienes que ir a nivel de eficiencia. Entonces, no podía. Si quería meter menos de 5 de retroceso ya tenía que cortar 5 centímetros el manillar. Yo, sinceramente, yo creo que quien toma esas decisiones en la UCI, quien saca esas ideas en los estamentos del ciclismo, yo no sé si es que nunca se subieron a una bici. Probablemente. Nunca corrieron o como están ahí tienen que tomar algún tipo de decisión en ese aspecto y se dejan aconsejar muy mal. Porque yo creo que muchas medidas son un poco por la situación global aficionado-periodística, como el tema de los pinganillos. Vuelvo a eso. Sí. No, que los pinganillos matan el espectáculo. Va a la UCI y pues prohibido. Las pruebas 1.2 y 2.2 de la UCI, las más bajas de categoría, está prohibido el pinganillo. Y de ahí para arriba está permitido. Entonces, de ahí para arriba lo permitieron alegando a que para la seguridad era mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que en las 2.2 no importa la seguridad. Exactamente. Después dejaron en manos de las federaciones la decisión de si en el campo amateur, juveniles, en carreras nacionales, se podía usar o no pinganillo. Y hubo años que se prohibió. Entonces, cuando tienes que enseñarle al chaval a correr en su etapa de formación. Entonces, no solo es eso. O sea, ahora mismo, por ejemplo, en España y en Portugal se corren las carreras nacionales con pinganillo. En España en amateur se corre con pinganillo, en profesionales, o sea, en Portugal en amateurs no dejan correr con pinganillo, pero en profesionales sí, y los amateurs corren con nosotros, entonces hay unas carreras que corren con pinganillo, otras sin él. Aquí en España, imagínate, están corriendo con pinganillo, corren una vuelta 2.2 en cualquier parte del mundo y no pueden correr con el pinganillo. Ahí es donde yo veo que hay mucha influencia de equipos, de organizadores, de periodistas, de los aficionados, y al final, en lugar de tomar unas decisiones, sepa bien o para mal, pero se toma la decisión y es para todos. Pero con una coherencia, o sea, con una explicación. Exactamente. Que digas, vale, por esto. No sacas una norma que contradice otra. Exacto. Culpa de esto es nuestra, es del propio ciclismo. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo creo es que del propio ciclismo, porque hay asociación de equipos, hay asociación de corredores. Si tomaran una posición común, tendrían fuerza para cambiar las cosas o para hacer las cosas de otra manera. De los puntos, todas las vueltas que se le dio a los ranking UCI, cuando apareció el World Tour, resulta que un corredor de un equipo Conti Pro ganaba una prueba World Tour y esos puntos se perdían porque no le valían al corredor que estaba en el Conti Pro porque no estaba en esa categoría y como no los ganaba el World Tour se perdían. Yo gané la Volta a Cataluña y con los puntos que yo hice en la Volta a Cataluña, si yo corriese en un World Tour, pues tendría un valor muy diferente a corriendo en un equipo Conti Pro. Y esos puntos se perdieron. A mí no me valieron ni para el ranking Conti Pro porque la prueba era World Tour, ni me valieron para el ranking World Tour porque corría en un Conti Pro. Y yo recuerdo cuando empecé a correr, cuando di el salto al campo profesional, que había GS1, GS2 y GS3, que es el Pro Tour, el Conti Pro y el Continental hoy en día. En el GS2 y en el Primera División, la única diferencia es que de Primera División eran los 20 mejores equipos del mundo. Y de los 20 mejores equipos del mundo tenían derecho a correr las vueltas grandes los 15 primeros. Y los otros 5 normalmente iban igual, porque siempre llevaban invitaciones, pero la organización, en lugar de dar 2 invitaciones o 3, ahora van todos los World Tour, el primero y el segundo del ranking Conti Pro, y le quedan 2-3 invitaciones a los organizadores. Entonces, yo creo que eso favoreció el World Tour, pero perjudicó a todo lo demás del ciclismo.
el corredor del Conti Pro también estaba más valorado, porque tú, si estabas en un Conti Pro y tenías acceso a poder correr una vuelta grande, también influía bastante lo arriba que estuvieses en el ranking, y el equipo Conti Pro con más dinero fichaba mejor y bueno, había más posibilidades para los equipos Conti Pro. No, y yo lo que veo con el Pro Tour, que es mi sensación, que cuando tú obligas a todos los Pro Tour a correr X carreras, hay determinadas carreras en las que no van a aportar nada, porque van obligados. Sí. Entonces, que antes podían renunciar. Claro, antes podían renunciar. Entonces, estás obligando a estos equipos a ir a ocupar un sitio que otro Continental Pro o incluso algún Continental podría, vamos, además de que le dabas la vida a ese equipo yendo a correr esa carrera, podría aportar muchísimo más. Sí, a ver, había también una lucha por la clasificación por equipos, porque el que ganaba la clasificación por equipos en una vuelta grande tenía invitación al año siguiente para la vuelta grande. Entonces, había una guerra por la general y una guerra por la general por equipos. Yo creo que todas estas reflexiones, bueno, pues a lo mejor alguien de arriba debería de sentarse y a lo mejor escuchar a los protagonistas del tinglao, que son los ciclistas. Yo tengo la sensación de que hacen las normas casi como lucimiento personal, de voy a inventar la pólvora, y de la gente que se suelen rodear, bueno, sí, buena, le dicen a todo que sí, y cuando ya está todo eso formalizado, luego algún corredor dice, pero ¿qué estáis haciendo? Y ahí ya no van a volver atrás, lo que dices tú, ahora ya no puedo volver atrás, porque parece que es un fracaso de mi gestión, ¿no? Sí. Fracaso no, o sea, tú puedes intentar innovar algo, no funciona. Yo creo que falta mucha conversación y mucho diálogo y profesionalidad. Yo al final es lo que veo, ¿no? Que se toman las decisiones sin tener nunca nada en cuenta, y a veces es más, se sacan normas al límite para que no haya margen de maniobra. Es decir, si la norma tiene que entrar, yo he vivido casos de a 28 de diciembre que porque no era en España, si no pensaba que era una inocentada, pero a 28 de diciembre salir el reglamento que se iba a aplicar el 1 de enero. El día 1. O sea, y luego yo creo que además hay una guerra bastante potente entre Unión Ciclista Internacional y organizadores de las pruebas potentes. Es decir, todos sabemos muchas veces que se impone incluso el criterio del organizador en una vuelta sobre la normativa UCI. Tienen, digamos, esa potestad a ver quién le dice al Tour que no haga algo o que lo haga. Sí, y eso yo creo que también es una lucha de poder al final. Claro, pero yo creo que, ostras, lo que no puede ser es que hoy en esta vuelta hagamos esto, mañana en la misma circunstancia hagamos esto otro, y esto me vale un poco de hilo. Tema este año de seguridad. Empezó en un gran camino con el clima, luego vuelta a España. ¿Qué está pasando con la lluvia? A mí lo que me descoloca es, neutralizamos los tiempos, no vale para la general, ahora mantenemos la llegada con la etapa y los que tienen que disputar la etapa que se la jueguen. Que esa es la falta de criterio que estábamos hablando, o para todos o para ninguno. Yo, por ejemplo, lo que pasó en el Gran Camino con la nieve, las decisiones hay que tomarlas, para bien o para mal, en un determinado momento en lo que tienes muy poco tiempo para decidir. Ajá. Se tomó una decisión, no se ve, o sea, el coche, la cantidad de nieve que caía limpia no daba para limpiar, los corredores venían de una granizada unos 15 kilómetros antes, empapados, llegaron allí y se quedaron tiesos. O sea, pero se quedaron tiesos, yo vi corredores que parecían zombies. O sea, entonces, claro, a veces 10 minutos antes o 10 minutos después, que te caigas en nevada o no, son circunstancias que nadie puede controlar. Pero la realidad es que hay que tomar una decisión, o para bien o para mal, pero para todos, y se tomó para todos. Luego la etapa de Orense quizás se podía haber hecho entera, pero hay que tomar una decisión. Se hizo una reunión, nos juntamos equipos, la organización escuchó a los equipos y escuchó a los corredores y se tomó la decisión menos arriesgada para los corredores, para los equipos y para la organización, porque tener que volver a parar una etapa ya sería un fracaso total. Y se tomó la decisión de no asumir riesgos, ¿vale? No asumir riesgos de llegar al puerto que había que subir 2 veces y que no se pudiese subir. Finalmente, no fueron malas decisiones. Después de que pasan las cosas es más fácil opinar y tal. Pero se tomó una decisión común para todo el mundo. Que hay organizadores
a lo mejor ceden más a las presiones de un equipo o de otro, o de un corredor o de otro. No se hace, pues como se hizo aquí, una reunión donde estábamos todos, donde se nos escuchó a todos, donde todos pudimos opinar. Yo creo que ahí tuvisteis la suerte de que el organizador era Ezequiel, que probablemente aún tenga su cabeza Sí. como ciclista. Sí. Entonces, es 100% empático con lo que vosotros le estáis trasladando. Sí, eso es evidente. Lo asume. Pero después, por ejemplo, que era lo que te iba a decir yo, el colegio de comisarios ahí en ese momento, bueno, todo el mundo sabe que hasta el kilómetro 30 no se puede dar agua. En ese momento, en las condiciones que había, que estábamos en la salida y estábamos rodeados de nieve por todos los lados, la carretera estaba limpia, pero hacía frío, pues se le preguntó al presidente de comisarios, mira, sabemos que no se puede dar agua hasta el kilómetro 30, pero los primeros 15 kilómetros son para arriba, se llega arriba y luego hay una zona de falsos llanos, tal, donde te puede entrar el frío. Los equipos queremos meter gente antes de terminar la subida, que los corredores tomen algo caliente antes de bajar, que calienten un poquito el cuerpo y evitar ese frío, porque cuando te entra el frío luego ya no lo quitas. La respuesta del presidente de comisarios, que era una chica, la presidenta de comisarios, pues nosotros vamos a hacer todo lo posible para que la carrera se pueda desarrollar. Entonces, podéis dar agua tranquilos que vamos a abrir desde el kilómetro 0. Bueno, pues es una excepción a una norma que es coherente. Y fue para todos los equipos, no para unos sí y para otros no. Lo que no es normal es que a 7 de meta, en un día de 40 grados, en un final en alto, te digan no puedes dar agua pie a tierra. Es decir, a un corredor no le puedes dar agua. A un corredor le tienes que poder dar agua hasta falta de 2 o 3 kilómetros. Luego nos encontramos volardos en los últimos kilómetros de la etapa. Pintura en la llegada de patina. Tal. Y ahí no pasa nada. No pasa nada. Y además las propias organizaciones, que son organizaciones potentes, que no estamos hablando de la carrera de pueblo de aquí, no. Una Vuelta a España, un Tour de Francia, un Giro de Italia, que tiene capacidad para ver todo eso, y digamos que no pasa nada y tal. Luego, otro tema, tramos de tierra en una gran vuelta, tramos de adoquín peligroso. Yo para mí, o sea, primero, ya sé que esto es una opinión muy personal, para mí no tiene cabida dentro de una gran vuelta. Segundo, eso no es añadir un riesgo extra en una situación en la que, por un lado, estamos intentando minimizar riesgo y, por otro, estamos añadiéndoselo de forma gratuita. Y yo creo que no aporta... Es que el problema aquí es que en una determinada circunstancia llamamos riesgo a una cosa y en otra circunstancia le llamamos espectáculo. Y ese es un problema, ¿no? Es decir... Vallas con los pies metidos hacia adentro en el último kilómetro de la etapa. Pero es que hay normativa que prohíbe esas vallas. Lo prohíbe. O llegadas en bajada. Yo recuerdo la caída de Jacobsen. Sí. Se habló de Groenewegen que le metió el codo tal, pero es que primero iban en una bajada y segundo, vallas con pie y bajitas. Que por eso salió volando por encima. Es que ahí es a donde voy yo. La norma tiene que ser igual para todo el mundo. Y el criterio tiene que ser igual para todo el mundo. Yo, por ejemplo, pues ese rato en una carrera, pues depende de las circunstancias, pues y donde sea, pues a lo mejor para subir un puerto que hay que hacer 2 kilómetros de tierra porque no está asfaltado y luego empalmas con asfalto y vas subiendo y está bien compactado, bueno, pues le puede dar un pequeño aliciente. Ahora, meter una Strada Bianca en medio de un giro, pues lo veo que te puedes cargar a la general por culpa de una caída y que no son cosas que son... Yo siendo malo te digo la verdad, en el próximo Tour, y evidentemente no es un deseo por mal a los corredores, pero desearía que se quedaran fuera de la general los favoritos en la etapa del adoquín. O sea, yo creo que no hay nada que le pueda hacer más daño a un Tour que los máximos favoritos se queden fuera y que le gane a alguien que ellos no consideran digno de ganar el Tour. A mí me gustaría para ver si el Tour aprende. Yo creo que eso no pasa, porque al final no es en el Tour los equipos, o sea, los mejores clasicómanos no están todos en el Tour. No, lo sé, pero es un deseo de que el Tour se desluzca, de que diga, pues, oye, este año os quedáis. Yo creo que se puede que el riesgo aquí es una caída, ¿no? Pero también es verdad que el riesgo también lo asumimos nosotros, ¿vale? O sea, el corredor cuando va encima de la bicicleta también tiene que saber hasta qué punto tiene que arriesgar y hasta qué punto no, porque entonces ya nos metemos en que si esta bajada es peligrosa, que si
El riesgo es intrínseco al ciclismo, pero cuando hablamos de minimizar dentro de lo posible, pues hombre, sí, pero estaremos de acuerdo que no es lo mismo ir un pelotón por una carretera, aunque sea estrecha, asfaltada, que por adoquín. Pero a veces te digo que es más peligrosa esa carretera asfaltada que no la adoquín, porque la adoquín al final conlleva un esfuerzo mayor, hace que el pelotón se estire más y hay menos manillar, menos riesgo de montonera ahí. ¿Qué pasa? Que luego hay adoquín y adoquín. Pero si tú metes al pelotón entero en una etapa que va a llegar al sprint y le metes un tramo a falta de 5 kilómetros de pavé de la París-Roubaix con un embudo de una carretera de 15 metros de ancho a 2 con adoquines que son piedras tiradas en el suelo, va a haber 2 llegadas, una para entrar al adoquín y otra en meta. Y llegar a una hora más prudente a casa, pues si vamos a salir a las 6 de la mañana, pues yo estoy abriendo la puerta para bajar las cosas para el coche a las 6 de la mañana y cuando estoy abriendo me aparece un paisano para pasarme control. O sea, tuve lo mejor y lo peor ahí, porque tuve también la experiencia de quedarme sin equipo, de quedarte al final manchado por un caso aislado y la prueba de ello es que nadie de ese equipo siguió en el campo profesional de Conti Pro o World Tour. Y a ti te costó un año parado, ¿no? Creo yo estoy